Seguimos compartiendo la mañana del 11. Estamos en vivo y en comunicación con el doctor Eduardo Savio, médico infectólogo. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Doctor, bueno, ya todos sabemos cuál es la decisión última del gobierno respecto al reinicio de clases de manera escalonada a partir del próximo lunes. Estamos ya viviendo de alguna manera una nueva normalidad, ¿verdad? Porque sentimos por un lado de que aquello de quédate en casa, como que ya perdió fuerza, habida cuenta de que hay sectores que se han reincorporado a la actividad paulatinamente. La consigna de hoy, ¿cuál sería? ¿Usar tapaboca y mantener distanciamiento social permanente? ¿Qué nos dice usted como profesional de la salud? O sea, de aquí en más, el quedarte en casa inicialmente era absolutamente esencial. Si eso no hubiera ocurrido, quizás las cosas no hubieran ido en la forma más que aceptable que le fue a todo el país, ¿verdad? Ahora esto que se llama la nueva normalidad está más que demostrado que hay que mantener un distanciamiento físico sostenido, se llama así. Cuando uno está en espacios abiertos o cuando uno está en lugares cerrados, tiene que haber una distancia entre una persona y otra no inferior a 1.5 metros, por ejemplo. Y cuando uno sale a hacer ejercicio, que está bien, hay que moverse, hay que tomar sol, hay que caminar una distancia no inferior a 1 metro a la persona que va adelante, y si alguien va corriendo, el que corre atrás tiene que estar a 10 metros, y el que va en bicicleta tiene que estar a 20. ¿Y eso por qué? Porque si usted está emitiendo el virus por sus gotitas de saliva o por donde sea, eso se produce como un jet de aire que va hacia atrás y puede contaminar al que está atrás. O sea, son cosas que suenan muy raras, pero que las debemos incorporar, al igual que el uso del tapabocas, ni que hablar en todo comercio, espacio cerrado, o aún cuando uno camina por calles donde hay mucha gente, no por calles donde nadie se cruza con nadie. Pero en suma, lavado frecuente de manos, uso del tapabocas, distanciamiento físico sostenido, van a ser nuestra nueva realidad por mucho tiempo. Por lo menos hasta que en un plano teórico aparezca una vacuna que pueda ser segura, eficiente, inmunogénica y que además tengamos acceso, para lo cual falta. Doctor, tenemos un gráfico que dice que van 75 días desde que el COVID-19 llegó al Uruguay, desde aquel inolvidable viernes 13 de marzo. Hoy tenemos, por ejemplo, profesionales como usted, como Rafael Radi, como Fernando Paganini, como Henry Cohen, que están permanentemente monitoreando la situación, emitiendo sus opiniones. Ayer Rafael Radi decía, recomendamos la utilización de espacios abiertos porque hay 20 veces menos de posibilidad de contagiarse que un espacio cerrado. ¿Esto puede llamar de Claro. repente a confusión y que genere aglomeraciones en lugares abiertos? No, al revés. O sea, obviamente es muy seguro estar en un espacio abierto. Pero si uno va a espacios abiertos donde la gente se aglomera, eso es un error. Le pongo un ejemplo, un parque grande como, supóngase el Parque Rivera, el Prado, acá en Montevideo. Bueno, uno puede estar allí caminando libremente, haciendo alguna actividad, siempre que esté bien distanciado de otras personas que pueden estar allí. El secreto es no aglutinarse, que fue lo que pasó algunos días de calor en la Rambla de Montevideo y que llevaron a tener que hacer cambios de cosas, porque realmente había demasiada gente junta, eso era muy peligroso, y además no todos aceptan la nueva realidad, no todos usan tapabocas, hay gente que increíblemente sigue compartiendo el mate, hay gente que transgrede continuamente, y eso es innecesario. Pero en suma, importante sí no quedar ya encerrado en la casa, salir con seguridad, y si desea estar en espacios abiertos, cosa que siempre es permitido, hágalo sin acercarse demasiado a otras personas, excepto a su núcleo familiar conviviente, ¿verdad? Los que viven con usted.
Doctor, ¿cómo explicaría usted que Uruguay tenga esta realidad con números bajo control, más allá de este foco Rivera que ahora nos ocupa y nos preocupa a todos? Pero ¿cómo explica que en medio, un país tan chiquito, en medio de un continente azotado por el coronavirus, que incluso según la OMS es el nuevo epicentro de la pandemia en América Latina y particularmente Brasil, con el que tenemos una frontera seca y varias ciudades binacionales, ¿cómo explica usted de que tengamos la situación tan controlada, habida cuenta de que hay gente que no respeta y de que, bueno, tenemos lo que tenemos? Porque a pesar de el famoso día que aparecieron los primeros 4 casos, se tomaron medidas muy extensas de restricción de la movilidad social y la gente acató. Porque incluso Google es capaz de monitorizar a la gente, nos guste o no. Y ahí se veía que, supóngase al 5º o 6º día de esas medidas, el 75% de la población en Uruguay no se movilizaba, estaba aquí. Entonces, ¿eso qué hizo? Evitó aumentar la cadena de contactos, fue haciendo que esos contactos fueran más, digamos, sostenidos y dispersados en el tiempo. A todos nos permitió aprender más, porque todos estamos aprendiendo. Entonces fortalecimos nuestros hospitales, actualizamos las guías de tratamiento, control que teníamos de algo que desconocíamos, nos dio un aire a todo el sistema médico para tolerar mejor el evento, y hemos caminado mucho, y al ampliar la capacidad de testeo en todo el país ha sido importantísimo. También como es el aporte de los matemáticos en todo esto, ¿verdad?, que han ayudado mucho a comprender cosas que no entendíamos, a interpretar mejor nuestros números, y aún a poder predecir en cierta cantidad de días cuándo esto se podría poner peor o mejor, o cuándo podría impactar más en el sistema de salud. O sea que el hecho de ser un país territorialmente pequeño, con un número de habitantes pequeños, con habitantes que son muy dispersos, porque todo está muy centralizado en Montevideo, Canelones, parte de Maldonado, no así el resto del país. Son todos factores que fueron contribuyendo. Y eso hoy día es muy remarcado en el mundo y vale para Costa Rica, para Paraguay y para nosotros. 3 caracteres similares de 3 países que hicieron lo mismo, y los 3 países ninguno hizo una imposición, sino que hizo una convocatoria. Doctor, en los próximos días se empiezan a reiniciar las clases, principalmente de los más chicos. ¿Y cómo se explica? Bueno, imagino que además hay varios padres preocupados, ¿no?, en cómo mantener el control de los contactos, de cuidar a sus niños, de que no sean o propagadores o que no reciban el virus. Porque hoy en el país no hubo casos de contagios de COVID-19 en los niños menores de 5 años. ¿Hay una explicación, digamos, desde su conocimiento sobre este tema? Los niños... Todos los niños pueden infectar, eso está bien descrito en todo el mundo. En segundo término, hacen infecciones muy poco sintomáticas y en general no graves. En tercer término, Uruguay ha tenido, en lo que hace, digamos, a gente joven, entre comillas, si no me equivoco, 7 casos en personas que llevan de 7 a 15 años, no más que eso. Entonces, la reinserción es necesaria, porque también el impacto de los niños, del encierro, del distanciamiento de sus compañeros, de la falta de interacción social, tiene consecuencias muy importantes. En las condiciones en que está previsto y pautado, con gradual, con gente que no está toda junta a la vez, con horarios diferenciales, está permitido hacerlo. Y además, si algo sucede, siempre hay tiempo para volver atrás. Ya quedó demostrado en 2 casos. En primer lugar, en 33, cuando gente que vino desde Brasil a trabajar eran positivos, de inmediato volvieron a cerrar las escuelas que ya estaban abiertas. Y ahora en Rivera, obviamente, que hubo ese caso inesperado de casos, también cerraron las escuelas. O sea que el paso adelante hay que darlo. Se sabe lo que hay que hacer y siempre hay tiempo de detenerse y repensar las cosas. Pero o sea, no hay que tener temor a esto que pasa, porque todo el mundo está impactado por esto que nos está tocando a todos vivir, a lo que se suma los problemas de empleo, de convivencia, de menor acceso a controles médicos habituales, porque hoy es todo teleconsulta. Entonces todo eso impacta a la gente y cuando los niños están por medio, uno se atemoriza más. Tiene que pararse, digamos, en la información
y dejar de lado el miedo, ser respetuoso nomás, ¿no? Doctor, en la jornada de ayer circuló una información, una noticia sobre a partir de la habilitación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, esto permite al país la generación de 200.000 test serológicos. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, significa una buena actividad complementaria. Los test rápidos que detectan antígenos o anticuerpos son una herramienta útil y complementaria, pero que no suplen al hisopado nasofaríngeo clásico que se hace por PCR, ¿verdad? Y después hay que ver bien para qué se usan, porque habría que ver qué test de diagnóstico rápido son los que vamos a recibir. Los que detectan anticuerpos nos pueden indicar que una persona tuvo o tiene contacto con COVID-19, pero la presencia de anticuerpos, a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades virales, no indica que la persona tenga inmunidad. Porque si tiene algún anticuerpo que indica una infección ya pasada, digamos, nadie sabe cuánto dura eso y por lo tanto no es un aporte para que la gente pueda decir, bueno, estoy inmune. Nadie lo está. ¿Y para qué se utiliza entonces este tipo de exámenes? Se ¿Para puede detectar los utilizar por anticuerpos? esto. Sí. Sí, pero por eso le digo, uno detecta anticuerpos, que es la respuesta del organismo frente al virus, y otros detectan antígenos, que son partículas virales, y eso va más cuando uno quiere buscar una infección aguda. Ahora, todos los test rápidos tienen cierta sensibilidad, o sea, detectan cosas, pero la especificidad suele ser menor, ¿verdad? Entonces, no son una herramienta, digamos, de uso a ciegas. Hay que interpretarlo cuidadosamente, con juicio clínico, y muchas veces se requiere también del hisopado. Pero por eso le digo, depende para qué lo tengan y cómo querramos usarlos. Doctor, Uruguay muestra dentro de sus números una tasa de relación de personas recuperadas sobre las personas con la enfermedad en curso aproximadamente de 5-1, es decir, cada un contagiado y 5 recuperados. ¿A qué obedece esto? A un excelentísimo, que descontamos, trabajo del personal de la salud, a un sistema inmune de la sociedad uruguaya que es bastante fuerte, porque se da en muy pocos países del mundo esta tasa. Sí, lo que pasa es que viene influida por otro dato. Como yo le decía que la gente fue bastante respetuosa del distanciamiento, de la consulta precoz, se implementó muy bien la atención en domicilio para ir a hisopar gente y que la gente no viniera al hospital, para no correr riesgos nadie. Entonces, eso hace que el número de contagios y por tanto de casos activos no subiera tan rápidamente. Obviamente, la mayor parte de las personas se recuperan, y se recuperan incluso sin tener siquiera que ir al hospital, cursan todo en su casa. Eso es lo que hizo aplanar la curva. Un distanciamiento físico, test de diagnósticos cada vez con mayor número, y gente detectada, al detectada quedan aislados en cuarentena y nos siguen propagando. O sea, es una mezcla de cosas lo que explica el buen comportamiento, digamos, de la pandemia aquí en nuestro país, pero esto es como decía Angela Merkel de hace poco, que todos estamos pisando una delgada capa de hielo, y nos puede estar yendo muy bien, pero hay factores que pueden hacer que nos vaya muy mal. Entonces, mientras no se respeten bien todas las medidas estas que tenemos que tener como ciudadanos, y no tengamos un impacto enorme desde afuera, como podía pasar con la frontera que ya mencionamos, bueno, en ese caso esperemos que esto siga marchando. Acá no podemos decir que esto está terminado ni de lejos, porque tenemos para mucho, pero que ese mucho sea de la mejor forma posible y cada vez con menos gente infectada. Claro, es importante que usted lo reitere, además es una opinión sumamente calificada de que esto está lejos de terminar, ¿verdad? Porque eso contribuirá a que la gente que falta tomar conciencia lo haga y podamos seguir manteniendo esta situación bastante controlada. La persona que tiene COVID-19 y que se recupera, ¿queda con algún tipo de secuela? Bueno, eso es una cosa que se va a saber con el tiempo. De no saberse nada, se fueron aprendiendo muchas cosas nuevas, incluso hasta de manifestaciones de la enfermedad. Hoy día hay algunos grupos que discuten en los países, bueno, donde el impacto fue mayor, si esto puede o no dejar algún tipo de secuelas que realmente no lo sabemos.
Por ejemplo, sabemos sí que cosas tan raras como que un infarto agudo de miocardio, un accidente vascular encefálico, esos fenómenos vasculares, el COVID puede estar atrás de ellos. Por ejemplo, desencadena, una cascada inflamatoria que agrede órganos, y hay personas que hoy día se han dado cuenta que hacen solamente un infarto, un accidente vascular, un fenómeno trombótico, y esa es la máscara del COVID que no se veía. O sea que estamos aprendiendo mucho, y volviendo a su pregunta inicial, no puedo decirle si esto dejará o no secuelas, porque no hay comunicaciones ni evidencia suficiente acumulada. ¿Y la comunidad médico-científica toma el COVID-19 como, por ejemplo, la gripe? Es decir, la pregunta va orientada a lo siguiente: ¿podemos volver a tener COVID-19? Yo lo tuve, me recuperé, ¿me puedo volver a contagiar? ¿En ese caso puede ser más grave que la primera vez? ¿Qué es lo que dicen ustedes? No, justamente nadie sabe, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, si, en primer lugar, si luego de infectado por COVID, una persona adquiere inmunidad o no. En el caso de que la adquiriese, tampoco se sabe cuánto dura. Y cuando uno lo extrapola a otros coronavirus comunes que causan resfrío y todo lo demás, con ellos sí, muchas veces uno puede enfermar por el mismo coronavirus más de una vez y en menos de un año. La inmunidad que dejan es muy corta. No se sabe qué pasa con esto. Por eso es el énfasis tan grande y, entre comillas, el entusiasmo por llegar a esa vacuna, de la cual hay más de 80 y pico en procesos. Quedarán muy pocas que realmente sirvan, y cuando quede alguna que sirva, habrá que ver cómo se llega al acceso universal a esa vacuna. Doctor, a partir de los últimos casos registrados en Rivera, bueno, y los próximos que se pueden dar a partir de los test aleatorios que se van a realizar en los próximos días, recién también leíamos más temprano que se está considerando, o por lo menos planteando, la opción de poder realizar o instalar un laboratorio allí para no tener que seguir trasladando todo, ¿no?, a Montevideo. ¿Existe esta posibilidad? ¿Cómo puede ser que siga siendo centralizado cuando se está viendo una pandemia en todo el país? No, pues se ha expandido. Montar un laboratorio de biología molecular no es fácil, y se ha expandido mucho. Ahora tenemos la Regional Norte allí en Salto. Hay varios departamentos con la capacidad de hacerlo en forma regional. Ahora, la estrategia que se empleó martes, miércoles y jueves en Rivera, el testeo aleatorio por barrios, por manzanas, sorteando casas y haciéndose un miembro de cada familia, es realmente muy impresionante y técnicamente inobjetable, y además es viable. En consecuencia, con lo que tenemos, eso ya se puede hacer y se está haciendo. O sea que la capacidad de respuesta es realmente grande. Hoy día es grande, no lo era hace unos meses, cuando empezó todo esto, que no existía nada prácticamente. Ahora sí estamos bien. Más allá de lo que son las conductas de las personas, que queda demostrado de que es clave en esta situación la responsabilidad individual, más allá de lo que estén haciendo los gobiernos con distinta temperatura y distinto alcance en los distintos países de América Latina y del mundo, la gran expectativa está centrada en el hallazgo de la vacuna, para lo cual se está investigando muchísimo, hay mucha gente que está trabajando en esto, hay mucha inversión de dinero, hay muchos intereses creados, la información se tergiversa, se generan expectativas que uno como ciudadano común dice hasta dónde son ciertas. Apenas apareció el COVID-19, se habló de que demoraría 18 meses en hallarse la vacuna, esto sería agosto-septiembre del 2021. Ahora se está hablando de que sería para septiembre de este año. Otra vez la pregunta a la comunidad médico-científica: ¿qué expectativas tienen ustedes del hallazgo de la vacuna, doctor? Lo que uno ve por experiencias previas y por cuánto tiempo lleva ya una vacuna, etcétera, es que esto en condiciones normales nunca estaría disponible hasta el 2021, claramente, ¿verdad? O sea que eso fue lo que siempre pensamos. No se puede dudar lo que usted está diciendo. Un laboratorio internacional muy fuerte publicó ayer, hace 2 días, en su página web, que ellos en el mes de septiembre del 2020 ya van a disponer de 400.000 dosis de su vacuna, que fue hecha en Inglaterra, y que tienen capacidad de hacer hasta 1 billón de vacunas. De todas maneras, es una información que está allí, pero sobre la cual tenemos que conocer más y rastrear más.
porque a mí no me pueden decir, bueno, tengo la vacuna, bueno, entonces, pero quiero ver entonces esa vacuna, cuáles fueron los ensayos de eficacia, seguridad, inmunogenicidad, efectos adversos, a quién se aplicó, en qué dosis. O sea, parece ser que se está más cerca de lo que se pensaba, pero en realidad son muchísimas, todas las que empezaron han testado un número muy limitado de gente, insignificante, y entonces lo más realista es pensar que en algún momento del 2021 algo concreto puede haber. Y si esto que se dice puede ocurrir en 2020 es real, bueno, será bienvenido entonces. Desde luego. Pero no más que eso. ¿Ah? En la primera instancia, por supuesto, es el hallazgo de la vacuna y que tenga todos esos rangos de seguridad necesarios para la inoculación en humanos y que sea efectiva. El segundo punto fundamental es el alcance masivo a toda la población mundial en todos los países, que no haya hijos cientenados en función de los poderes económicos. Y lo otro es el hecho de si esa va a ser realmente la solución el día que aparezca la vacuna. ¿Podemos olvidarnos del COVID-19? No, lo que uno podría pensar es que si aparece esa vacuna, no es tan simple. Si aparece la vacuna, bueno, habría que vacunarse y después preguntémonos si esto va a quedar como influenza, siempre en la vuelta, como siempre estuvo, y habrá que hacer como hacemos todos los años con influenza, darnos una dosis anual con la gripe. Pero eso es hilar tan fino que creo que ya no podemos, porque es centrarse en un marco muy teórico que no conviene. Conviene centrarse en la realidad que tenemos ahora y ver cómo seguimos. Doctor, se está manejando también la posibilidad de hacer test aleatorios en la capital, en Montevideo, debido a que es el mayor foco, ¿no?, de población y densidad demográfica. ¿Se considera también hacer en distintos puntos del país o principalmente centrados en Montevideo? No, es que no tiene mucho sentido hacer test aleatorios en forma difusa y de aquí o allá. Sí los tiene mucho hacerlos en lugares muy específicos donde hubo concentraciones muy concretas, como pasó, por ejemplo, en Montevideo en los geriátricos, como pasó ahora en Rivera, que es necesario hacerlos, y en alguna medida también se puede hacer dirigido solamente a algún grupo de trabajadores de la salud que tuviesen una alta concentración de COVID en un solo núcleo, pero eso no ha pasado. Los trabajadores de la salud que han infectado están en lugares muy separados, no continuos. O sea, los test aleatorios van bien dirigidos a lugares donde hay un problema emergente y para hacer diagnóstico y hasta para, en algún momento, si estudia esa cepa, poder trazar de dónde vino esa cepa y que tiene en común una con otra, cosa que acá ya se ha hecho. Doctor Eduardo Savio, queremos agradecerle muy especialmente estos minutos que ha dedicado para conversar con nosotros, agradecerle en su nombre a toda la comunidad médica y científica, no solamente porque están trabajando intensamente en pro de tratar de buscarle una solución a este tema, sino que además están siempre dispuestos a conversar con los medios de comunicación, en definitiva con la gente, para llevar respuestas, para llevar certezas y tranquilidades. Bueno, le agradezco su comunicación y espero muy pronto poder estar de vuelta en Punta del Este, algo que extrañamos muchísimo en estos meses. Me imagino. Pero allí estaremos. Cómo no, con mucho gusto, doctor. Hasta pronto, Un que le gusto, vaya muy bien. que pasen muy bien. Gracias igualmente. Bueno, un comentario así de entre amigos macanudo, el doctor Savio, realmente un tipo muy macanudo, lo hemos visto en todos los medios del Uruguay hablando, radio, televisión, notas escritas, porque claro, son elementos de consulta, ¿no? Personas a las que uno recurre para saber realmente, científicamente, más allá de los bolazos, las opiniones o las expresiones de deseo, cuál es el peso exacto, específico de esta realidad en Uruguay. Así que bueno, el doctor Savio, como tantos médicos a los que hemos consultado, hemos hablado también con el doctor Galeana, otro infectólogo pediátrico, que también ha respondido de manera muy generosa a todos los requerimientos de los medios. Y además con mucha claridad, ¿no? Lo que permite también entender un poco más los detalles o las cosas más generales de todo lo que está ocurriendo en esta crisis sanitaria y pandemia. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más aquí en La Mañana del 11.